Bien, pues vamos a continuar. Buen día. En la clase anterior vimos sobre la primera etapa del proceso de independencia, que es la independencia de la Nueva España. Entonces, en esta primera etapa actuó Miguel Hidalgo. Ya en clase les había presentado una imagen de Hidalgo, la que se tiene más cercana, está en el Castillo de Chapultepec, porque estas representaciones se hicieron, pero cuando ya había muerto él, habían pasado más de 20 años. Pero bueno, la primera etapa se caracteriza porque después de la conspiración, que es descubierta en 1810, en septiembre, Hidalgo convoca a levantarse en armas, pero apoyando pues a Fernando VII y en contra de los Bonaparte. Toma un estandarte de la Virgen de Guadalupe y esa etapa se caracteriza porque va a haber un ejército, bueno, si se puede llamar un ejército, era un grupo de personas. Dice que pasó de 600 a 80,000, había pueblos originarios, mestizos, criollos, afrodescendientes e incluso españoles, porque resulta que se formaron dos bandos. Los insurgentes, como su nombre lo dice, em, y surgieron en contra de los realistas, y los realistas son partidarios del rey. Entonces, en esta agrupación, que eran gente que eran campesinos, había también españoles, había mucha gente de la época le decía era una chusma, que estaba en contra de los Bonaparte, pero que luego van a estar en contra de los españoles. Iban todos mezclados, ¿no? Y básicamente llevaban palas, picos, machetes, azadones, eh, piedras para pegarle a los realistas. Pero sucede que tanto en los insurgentes como en el bando realista había españoles, había criollos. Es decir, fue una lucha entre los mismos novohispanos, mm, de alguna manera apoyando a los Borbones, pero finalmente terminaron buscando la independencia. Lo mismo pasó en Centroamérica, lo mismo pasó en el actual Sudamérica, allá también la gente se reunió en contra de los realistas. Bueno, entonces esta parte de alguna manera ya la vimos. Aquí esta es la Alhóndiga de Granaditas. En la esquina de cada una mm, de este edificio pusieron la cabeza de Hidalgo, Allende, Abasolo, para una muestra de escarnio, pues em, era como una advertencia de que si la gente se portaba mal, pues los iban a matar. Hidalgo empezó la lucha en septiembre del 1810 y en julio de 1811 terminó la lucha de independencia. Es decir, esa lucha que había empezado Hidalgo, que llevaba muchísima gente que iban tomando los pueblos, los quemaban, los saqueaban, eventualmente terminó. ¿Por qué? Porque en julio, aquí les voy a poner una imagen, fusilamiento de Hidalgo. Resulta que Hidalgo, pues lo, lo capturaron y lo llevaron a Chihuahua. Allá lo fusilaron el 30 de julio de 1811. Y pues ahí digamos que terminó esa lucha por la independencia, pero en una primera parte. ¿Por qué? Porque mucha gente ya se había, digamos, levantado en armas en contra del ejército realista, en contra de los Borbones. Entonces la primera etapa, digamos que termina con la muerte de Hidalgo. Luego, para su evidencia, ustedes van a representar, por ejemplo, en el primer, en el primer proceso de la conspiración de Querétaro y Grito de Dolores. Esa parte la pueden ustedes representar también. Entonces, con la muerte de Hidalgo, digamos, termina la primera etapa
pero viene la segunda etapa. Vamos a ver mapa de la Nueva España. Vamos a ver un mapa de la Nueva España para ver de que pues la colonia era muy extensa. Iba desde lo que actualmente es el sur de Estados Unidos, el suroeste, hasta pues Centroamérica. Em, Estos son mapas de la época, son mapas que hacían los novohispanos. Acuérdense que ellos tenían pues desarrollada la astronomía, la cartografía, las matemáticas y realizaban estas representaciones. Lo que les quiero decir es que, por ejemplo, la independencia, el proceso de independencia no fue igual en toda la Nueva España. Por ejemplo, no fue lo mismo la independencia en Chiapas, en Guatemala, en Honduras, que la independencia en México, perdón, en el Bajío o en Sinaloa. Por ejemplo, en Sinaloa hubo pocas batallas, nada más hubo la de Rosario, Cozalá, Villa Unión, esas tres. Pero, por ejemplo, ya para Culiacán, Mazatlán no hubo batallas significativas. Incluso hubo lugares, por ejemplo, en Tamaulipas, donde la independencia de alguna manera pasó desapercibida. Pues bien, esta primera etapa que había sido liderada por Miguel Hidalgo ya va a tomar otro rumbo, porque a la muerte de Hidalgo, pues digamos que el movimiento se queda estancado porque pues ya no tenían ellos qué hacer. Toda esa gente que se había congregado con Miguel Hidalgo, pues ya no tenía a dónde ir. Iba a surgir una nueva figura, él también era sacerdote. Miguel Hidalgo había sido sacerdote, Morelos también lo era, y él, digamos que se va a hacer cargo de esa segunda etapa. Hay diferentes versiones. Unos dicen de que utilizaba el paliacate porque tenía migraña, y hay otras versiones. Entonces, vamos a identificar a Miguel Hidalgo por una persona calva, sacerdote, y a Morelos, sacerdote, pero con un paliacate. Morelos era afrodescendiente, ¿no? Igual que Vicente Guerrero igual que otros, igual que otros. Bueno, entonces, ok, aquí dice por qué dijo viva Fernando VII, porque al principio Miguel Hidalgo pues buscaba como disimular, ¿no? Supuestamente ellos habían iniciado la lucha apoyando a Fernando VII, pero realmente ellos querían independizarse de los Bonaparte y también luego de España. Entonces aquí vemos esta imagen. No quiere decir que alguna vez estuvieron todos juntos, sino que el artista así lo representó. Representa a Hidalgo con el estandarte de la Virgen, al fondo la iglesia de Totonilco, Morelos, segunda etapa, Guerrero e Iturbide, que van a ser partícipes de la cuarta etapa o la última etapa, porque la tercera etapa va a ser con Ignacio López Rayón. A ver, entonces, aquí ya viene la etapa de Morelos. En esta etapa se dice que hay una organización mayor. En la primera etapa, Hidalgo llevaba un montón de gente, iban peleando y sin ninguna preparación. En la segunda etapa, Morelos, que tampoco es militar, es un sacerdote, va a organizar mejor a esta gente. Igual que Hidalgo, van a tener algunas batallas que van a ganar. Pero a diferencia lo que pasa es que Hidalgo en esta etapa, la gente llegaba y saqueaba, mataba, quemaba las casas, etcétera. Entonces, ante esto, Morelos empezó ya a tener otras estrategias para que no hubiese tanta muerte. Ok, bueno, está el Congreso de Chilpancingo, la Constitución de Apatzingán.
Bueno, aquí vemos de que Morelos, lo llamaban generalísimo en septiembre del 13, pero él rechazó ese título y quiso llamarse siervo de la nación. Em, Esta es la imagen que tenemos de él, que nos ha llegado, una persona que pues utilizaba un paliacate, como les digo, se afirma que tenía migraña, etcétera. Bueno, también hizo este texto que se llama Sentimientos de la Nación. Este texto básicamente lo que dice, bueno, Hidalgo había propuesto que la América septentrional, es decir, lo que hoy conocemos como México y que era la Nueva España, fuera una patria independiente donde no hubiese esclavitud, no hubiese esclavos. Pero como muere Hidalgo, lo matan a Hidalgo, Morelos retoma la idea y el pensamiento social es defender a las masas, a los pueblos, a los campesinos, a los pueblos originarios, afrodescendientes, las mujeres, etc. Y él redacta Sentimiento de la Nación, en el cual él pide que además de que la América septentrional sea libre, que, que tenga independencia, que ya no dependa de ninguna potencia, en particular de España. A ver, esto fue en Chilpancingo en 1813. Bueno, entonces él hizo este texto en Chilpancingo. De hecho, por ejemplo, si ponemos, a ver, Chilpancingo, cuna de la independencia. Actualmente en el país existe mucha violencia, ¿no? Por todos los problemas que tenemos de trata de personas, narcotráfico y todo eso. Sí, y curiosamente en estos lugares donde surge la independencia, como Chilpancingo, como Morelia, que en ese entonces no se llamaba Morelia, se llamaba Valladolid, pues curiosamente ahí hay mucha violencia por la situación geográfica y porque hay sierra, por eso. En los lugares donde hay sierra se da esta problemática de la violencia. Bueno, entonces Chilpancingo, a ver, Apatzingán también. Apatzingán. Le tengo que poner así con la independencia porque si nada más le pongo la pura palabra de la ciudad, me va a mandar a muchas imágenes de violencia. Entonces, por eso le pongo así. Bueno, dice Apatzingán con la independencia, ahí se redactó estos principios de la Constitución. Actualmente la Constitución que nos rige es la de 1917, que fue promulgada el 5 de febrero de ese año, pero es una reforma de la Constitución de 1857 y se basa en esta que redactó Morelos, ¿no? Con Apatzingán, en Apatzingán. Bien, entonces se redacta, se hace un congreso, que es un congreso donde van políticos para buscar hacer leyes en beneficio de la población. Y ahí se formula la Constitución de la América Septentrional el 22 de octubre de 1814 y afirma pues de que tiene 242 artículos y 21 capítulos. Hizo énfasis en la soberanía. La soberanía es que cada pueblo, cada comunidad sea libre, ¿no? Y que tenga independencia y que promueva el nacionalismo entre su población. Bueno, pero esta es la segunda etapa de- del proceso independentista. Y va a terminar, digamos, esta etapa con el fusilamiento de Morelos. O sea, Miguel Hidalgo inició la independencia, lo capturan y lo matan. Morelos continúa con la independencia, lo capturan y lo fusilan también en Ecatepec. Hoy se llama Morelos el estado, el 22 de diciembre de 1815. Igual era sacerdote,
eh, y ya en esa etapa hubo un poco más de organización y si se dan cuenta ya hubo un poco más de buscar crear las leyes. A ver, ok, nos vamos a pasar al proceso de la resistencia. Entonces ya murió Hidalgo, murió Morelos, van a surgir grupos que igual del grupo realista van a pasar al grupo insurgente, porque van a ver que la corona se está debilitando, que eran incapaces de restablecer el orden. Y decían ellos, bueno, si los españoles no van a volver a gobernar, pues nosotros a lo mejor aquí podemos hacer nuestro propio país. Y así como van a surgir nuevas cabecillas, nuevos criollos españoles que van a estar ya tomando las riendas de este proceso. Hidalgo había sido un criollo también. Entonces van a haber dos figuras muy importantes. Una va a ser Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier, que tenían mucho conocimiento de las ideas de la Ilustración, que tenían conocimiento de la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz, Cádiz es una ciudad allá en España, en el sur. Allí se había hecho una constitución, una serie de leyes donde se afirmaba que los pueblos deberían de tener su independencia, que deberían de tener su propia libertad. Entonces, esta gente pues venía con esas ideas, ¿no? Y quería aplicarlos aquí en la Nueva España en particular. Igual se pudieron haber ido a otro lugar, pero pues estuvieron aquí porque tenían conocidos, tenían familiares. Entonces ya en esta etapa de la independencia, que se llama resistencia, van a estar Mina y van a estar Mier y Terán, y no culmina tampoco con la muerte de Mina, sino que van a entrar otros personajes en esa etapa que van a ser Guadalupe Victoria y finalmente Vicente Guerrero, que va a ser el gran libertador junto con Agustín de Iturbide. Entonces vamos a poner aquí Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria no se llamaba así, sino que se llamaba Manuel Félix Fernández. Lo que pasa es que se puso así cuando llega a ser presidente Guadalupe por la Virgen de Guadalupe y Victoria porque habían ganado los insurgentes, ¿no? Es un apodo, digamos, Guadalupe Victoria. Él nació aquí cerca, cerca de Tamazula, Durango. Allí nació él. También es afrodescendiente, nada más que en las pinturas lo ponen más clarito, pero sí tenía esa descendencia. Guadalupe Victoria, otro que va a ser también afrodescendientes, Guerrero. Vicente Guerrero. Guerrero sí va a ser afrodescendiente también. Igual lo pinta un poco más clarito, pero era afrodescendiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos movimientos de independencia participaron muchos grupos sociales con diferentes rasgos étnicos y con diferentes ideas. No solamente hubo pueblos originarios, sino que también hubo afrodescendientes, españoles, criollos que participaron en el proceso. Más adelante lo vamos a ver más en la última etapa, cuando vamos a ver la figura de Agustín de Iturbide. Bueno, em, y aquí ya nos estamos acercando más a la jura de la emancipación, de la independencia. Eh, pues aquí se restaura la Constitución de Cádiz, que había quedado sin función en 1814, pero aquí ya, por ejemplo, dice la Constitución defendía el voto y la libertad de imprenta, abolía la Inquisición, acordaba el reparto de tierra, la libertad de industria y la participación del pueblo en el gobierno. Pues aquí, ¿quiénes se ven afectados? Se ven afectado la iglesia, se ve afectado el alto clero, los altos jerarcas, porque se le da un poquito más de participación a los que no eran altos peninsulares, sino más bien a los criollos.
Y aquí va a venir un proceso muy importante que va a ser definitivo para la independencia. De hecho, aquí una cosa que les pido es que representen la conjura de la profesa y, claro, el plan de Iguala. ¿Por qué? Porque va a participar una persona que era militar, que al igual que Morelos nació en Valladolid, que hoy se llama Morelia. A ver, quiero ponerles un mapa de la Nueva España. Un mapa de la Nueva España para que nos vayamos ubicando. Porque, por ejemplo, antes no existían los estados como los conocemos hoy. Por ejemplo, no existía el estado de Morelos. ¿Cuándo empieza a existir el estado de Morelos? Después de la muerte de Morelos, después cuando el Congreso le pone el nombre de Morelos. Hay un estado que se llama Hidalgo, ¿en honor a quién? A Miguel Hidalgo. Hay un estado que se llama Guerrero, en honor a Vicente Guerrero. Hay un estado en el sur que se llama Quintana Roo. ¿Por qué? Pues en honor a Andrés Quintana Roo, que participaron en este proceso de independencia. También participaron Santa Ana y Turbide, pero como ellos tenían ideas conservadoras, querían ser emperadores, incluso Iturbide lo fue, pues en la historia se les ha quitado y se ha puesto más bien a los que, digamos, fueron republicanos, fueron demócratas y no fueron emperadores. Bueno, aquí tenemos un mapa de la Nueva España. A ver, pues este me puede servir más el que hemos estado utilizando de fin de la colonia de 1792 aproximadamente. Vamos a ver aquí este mapa que más hemos estado utilizando. Recuerden que después de la aplicación de las reformas borbónicas, el país, bueno, lo que era la colonia más bien, pues sufrió una nueva administración, cambios. Bien, aquí tenemos las intendencias y pues aquí no, casi no se ve, a ver, que fuese un poquito más grande para ver los nombres. Bueno, aquí no me aparece, pero, por ejemplo, eh, a ver, por ejemplo, el Estado de México no era como es hoy. Antes el Estado de México tenía salida al mar, llegaba hasta Acapulco. Desde el centro, desde lo que es hoy Ciudad de México, el estado llegaba, bueno, no era un estado, era una intendencia, llegaba hasta acá. Hoy día se llama Guerrero, en honor a Vicente Guerrero. Aquí está Valladolid, que allí nació Morelos y nació Iturbide. Se le cambió el nombre. Se llamaba Valladolid porque así se llamaba una ciudad en España. Se llama en España una ciudad Valladolid. Y se le puso Morelia en honor a Morelos. Y si se dan cuenta, pues de esta unión entre México y Valladolid surge Michoacán, porque aquí está Michoacán. Y lo que hoy es México, esta parte del sur desaparece y se forma Guerrero. Antequera de Oaxaca se queda nada más como Oaxaca. Guatemala, aquí pasa un río que se llama Usumacinta y otro aquí que se llama Suchiate y sirven de límite entre Guatemala y luego se crea Chiapas, que era era parte de la Capitanía General de Guatemala. Igual acá Comayagua, actualmente se llama Honduras. Y por ejemplo, la ciudad de Tegucigalpa, me tocó ver allá que la divide un río, está Tegucigalpa y del otro lado del río está Comayagüela. Entonces, los ríos sirven de límites, ¿no? Y los gobiernos dicen, del río para acá se llama así, del río para allá se llama de otra manera. Como pasa acá, por ejemplo, Nueva Filipinas
también se llamaba Texas. Y aquí había un río, aquí este río se llama Nueces. Del otro lado del río Nueces, hacia el norte, se llamaba Texas o Nueva Filipinas, y de este lado se llamaba Nuevo Santander. ¿Por qué Nuevo Santander? Porque el conquistador venía de un pueblo en España que se llamaba Santander. Igual el que conquistó lo que hoy es Coahuila, venía de Extremadura, etcétera. Vizcaya, Navarra, que va a ser la intendencia de Arizpe. Sí, entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí dice Mérida y Yucatán. Hoy día, ¿qué es? Hoy día es Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, y aquí pues Belice aún no aparece porque Belice va a ser una colonia de Inglaterra que le van a quitar a Guatemala. Y aquí estaría Cuba, ¿no? Cuba, que aquí llegó Cristóbal Colón, llegó Hernán Cortés, Diego de Velázquez. Aquí los yanquis pusieron unos misiles balísticos en 1962. Perdón, los soviéticos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pusieron aquí unos misiles apuntando a Estados Unidos, y Estados Unidos puso unos misiles en Turquía apuntando a la Unión Soviética. Hoy día sabemos que existe una guerra entre Estados Unidos y Rusia, que se está llevando a cabo a través de Ucrania, porque al sur de Ucrania hay bases militares yanquis, y en la parte norte pues está Rusia. Entonces es un pleito entre Rusia y Estados Unidos a través de Ucrania, como lo hubo aquí. E igual aquí durante la Nueva España, aún Estados Unidos no existía, va a estar aquí como 13 colonias, ¿no? Que van a ir avanzando hasta acá. Le van a quitar las tierras, bueno, se la van a comprar le compran Oregon a Francia, le compran la Luisiana también, le compran esta parte del norte de Nootka, que era de Rusia, y le quitan esta parte a México, ¿no? Bueno, entonces, pues regresamos a la conjura de la profesa, van a hacer unos acuerdos ahí con este señor Agustín de Iturbide. Entonces, Vicente Guerrero ya va a pertenecer a la última, digamos, periodo de la tercera etapa, pero va a pasar más bien a la cuarta con Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide. Este es Agustín de Iturbide. Él va a protagonizar la última etapa, digamos. Si se dan cuenta, él no tiene facciones de pueblo originario, no tiene facciones de afrodescendiente. Él era hijo de españoles, él era criollo. Y él buscó un imperio. Pero no porque a él se le haya ocurrido, sino porque la gente, los políticos más bien, lo apoyaron para que él fuese emperador. Si se dan cuenta, tiene ya estos colores, verde, blanco y rojo, que como él era católico, lo que pasa es que en ese entonces era muy común que profesaran la religión católica, aunque fuesen militares, aunque fuesen civiles, eran de fuertes convicciones católicas. Entonces, el verde, blanco y rojo, pues simboliza la paz, la unión, la libertad, pero también significan la paz, el amor y paz, amor y se me olvida la fe, es la fe. Es decir, Agustín de Iturbide de alguna manera era religioso, y él va a hacer con Vicente Guerrero algo que se llama abrazo de Acatempan. Abrazo de Acatempan. Este abrazo no ocurrió, no pasó, es un mito. Lo que sí ocurrió fue que entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide hubo una relación a través de cartas, es decir, se enviaban cartas. Eh, Guerrero le mandaba carta a Iturbide, Iturbide le mandaba carta a- a Guerrero, y a esa relación epistolar se le llamó abrazo de Acatempan,
pero pues a alguien se le ocurrió dibujarlo y pues lo hicieron. Aquí se representa a Guerrero abrazando a Iturbide. Y esto significaría ya la unión entre los insurgentes y los realistas. Ahora, esta unión entre insurgentes y realistas no nada más fue en la Nueva España, también fue en Centroamérica y en Sudamérica, por ejemplo. Allá está el abrazo de Maipú. El abrazo de Maipú ok, este es el abrazo de Maipú entre los libertadores de Chile y ahorita les digo bien. Es el abrazo de Maipú. Ok, sí, ahorita paso lista. De hecho, les voy a hacer preguntas. No. Espéreme tantito, como dicen. Estamos viendo las 4 etapas, ¿no? La etapa de Hidalgo, Morelos, Mina y la de Vicente Guerrero y Iturbide. Pero les estaba diciendo de que el abrazo de Acatempan es simbólico. Por ejemplo, también se da en Sudamérica el abrazo de Maipú entre O'Higgins, ¿no? O'Higgins, Bernardo O'Higgins y San Martín. Vamos a ver también el abrazo de Chatasto. Para que se den cuenta que la independencia no nada más fue en México o la Nueva España, sino que también fue en Centroamérica, fue en Sudamérica. Por eso es que, por ejemplo, acuérdense, cuando se pusieron las reformas borbónicas, em, se crearon 2 virreinatos. Ya existía el virreinato de la Nueva España y el virreinato de Perú, pero con las reformas borbónicas va a aparecer el virreinato de la Nueva Granada, que hoy es Colombia, Ecuador, ¿sí? Y más hacia el sur va a estar em, el virreinato de Río de la Plata, que se llama Río de la Plata porque cuando los españoles llegaron vieron que el río pues parecía que tenía plata y pues le pusieron Río de la Plata. Y como plata en latín se dice argentum, pues le pusieron Argentina, ¿no? Bueno, aquí Yatasto es entre Belgrano y José de San Martín. Son los libertadores. Por ejemplo, tenemos en el imaginario de que Belgrano es un gran libertador de Argentina y, y San Martín pues también libertó Chile y pues también ayudó con los argentinos. Aquí no quiero olvidar a Simón Bolívar, que es el que libertó de alguna manera al Alto Perú, que va a ser Bolivia, y también libertó pues propiamente a Perú, ¿no? Aunque allá en Perú muchos no quieren mucho a Simón Bolívar, pero esa es otra historia, ¿no? Bueno, entonces ya vamos avanzando, vamos a terminar esta parte de la explicación, paso a las preguntas y ya vamos a terminar con el plan de Iguala. ¿Por qué se llama plan de Iguala? Pues porque se hizo en un pueblo que se llama Iguala, que en honor a Vicente Guerrero se le puso al estado Guerrero. Le hubieran puesto Iturbide, ¿no? Pero pues, como ya les digo, como que no quieren mucho de hecho no lo quieren a Iturbide en la historiografía oficial, en los libros. Bueno, entonces el plan de Iguala, ¿qué fue? Básicamente el plan de Iguala decía que los firmantes, en particular Agustín de Iturbide, pedía la independencia de la Nueva España de España, pero que viniese a gobernar un Borbón o un familiar de un Borbón. Otra cosa que decía el plan de Iguala era que la forma de gobierno de la Nueva España iba a ser un imperio, ¿sí? Primera es que independencia de cualquier potencia. Segunda, que viniese un Borbón a gobernar. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? O sea, me independizo de los Borbones, pero pido que un Borbón venga a gobernar. ¿Esto por qué lo hizo? Miren, mucha gente lo critica y dice que es conservador, pero para la época era muy avanzado. Para la época nadie tenía una monarquía con una constitución. Apenas los ingleses que venían por ejemplo, de una revolución de Oliverio Cromwell, que costó muchas vidas.
Allá él pidió de alguna manera, Cromwell y otros pidieron, por ejemplo, que el rey estuviese sujeto a unas leyes, pero pues allá quedó Inglaterra, literalmente es una isla, Inglaterra, entonces que en la Nueva España se pidiera un emperador, pero sujeto a una ley, pues era avanzado. Es por ejemplo, como por ejemplo em, como por ejemplo en el salón, que está el maestro y los alumnos, y que el maestro tenga el poder absoluto. Pues no, no. El maestro está sujeto a un reglamento. También los alumnos, ¿no? Pero bueno, entonces el maestro no puede hacer de todo, sino que está sujeto a un reglamento. Lo mismo pasaba con el emperador. Él podía hacer y deshacer, pero sujeto a un reglamento. Bueno, ya creo que ya hablé mucho. Eh, los voy a escuchar. No sé, a ver. Espero que me hayan escuchado. Voy a ver quién está conectado. A ver, voluntarios, voluntarios. De estas 4 etapas, a ver, ¿cuáles fueron las etapas de las que hablé? A ver, ya no hablo más. A ver, voluntarios. A ver, prende su micro. Profe, yo estoy aquí con el Steven, soy Emiliano. Y Ajá. algunas de las partes de las que habló es cuál fueron lo que tuvo que haber antes de la independencia y qué fueron después. Y cómo fue el plan de Ayala. El de Iguala. Plan de Iguala. Muy Ajá, perdón. bien, muy bien. Ok, a ver, Naomi. Elba Naomi. Pues de las partes que yo entendí, igual fue parte fundamental el plan de Iguala, así como también las distintas independencias que hubo y Ujú. además cómo fueron los enfrentamientos pues con estas, porque por ejemplo en Sinaloa su independencia, como usted dijo, no tuvo tanto conflicto, sin embargo sí fue un movimiento importante por el hecho de que ya Sinaloa ya puede, por así decirlo, tomar decisiones entre el pueblo y pues entre la figura de autoridad. Muy bien, excelente. Bueno, miren, ahí en pantalla estamos viendo la entrada triunfal. Bueno, es una representación, no es un dibujo de la entrada triunfal de Agustín de Iturbide. Y vean la bandera. A ver, em, está ahí Mariana. Mariana. No la miro. A ver, Montserrat, no sé si alcance a ver la bandera. ¿Qué característica tiene? Si me puede describir la bandera, por favor. A ver, creo que aquí se mira mejor. Tiene como estrellas alrededor y en el centro tiene como una corona. Ujú, así es. Fíjense, jóvenes, si se dan cuenta, tiene 3 colores, verde, blanco y rojo. Eh, Simboliza el rojo, la sangre, la unión. El verde es la esperanza y el blanco es, digamos, el fomento a la paz, ¿sí? Verde, blanco y rojo. Esos colores los propuso Agustín de Iturbide, que era militar, pero también tenía conocimiento de religión. Y efectivamente, como dice Montserrat, podemos observar que en la bandera, que es muy similar a la nuestra, en el centro no aparece nuestro símbolo nacional, que es el águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, sino que aparece una corona. Esa corona, ¿qué simboliza? ¿Qué da a entender? Que cuando el país se independiza Que es habían ya... sido gobernados. A ver otra vez. Simboliza que la forma de gobierno, la primera forma de gobierno no va a ser, por ejemplo, una república, sino un imperio.
quiere decir que estos que ganaron el proceso de independencia no van a buscar una república para México, sino un imperio. ¿Y quién va a ser el emperador? Eso de alguna manera ya se los dije. Lo vamos a ver también en sus guiones. El emperador no iba a ser Iturbide, profe. Así es. Así es. Entonces, fíjense bien. Iturbide nos dio bandera. Iturbide nos dio un símbolo. Porque, a ver, les voy a poner aquí, por ejemplo, el escudo. Escudo de la Nueva España. Escudo de la Nueva España. Y ya voy a ir cerrando porque si alguien no está todavía en la escuela para que tenga chance de llegar. Miren, este era el escudo de la Nueva España, ¿sí? Allí vemos como un alcázar, vemos como un castillo y vemos 2 leones. Esos símbolos son de reyes. Pero en la actualidad nuestro escudo no es así, ¿sí? Por ejemplo, aquí el escudo de la Nueva España eran leones y con una corona. Bueno, aquí ponen castillo, leones y nopales, ¿no? La Nueva España. Es el escudo de España. La bandera, esta es la bandera de la Nueva España. Pero cuando vamos a ver el escudo del imperio, fíjense, Iturbide dijo que a México no se le dijera con J, sino que se le pronunciara como se pronunciaba antes. Bueno, aquí aparece en escudo de Maximiliano. Bueno, este es el primer imperio. Aquí está. Aquí está ya los colores verde, blanco y rojo. El águila está coronada, es decir, es un águila mexicana, pero con corona, es decir, es un imperio. Y eso fue uno de los primeros escudos, ¿no? Uno de los primeros escudos de este país. Entonces, repito, primero Iturbide nos dio los colores verde, blanco y rojo. Segundo, nos dio un escudo, un águila parada sobre un nopal. ¿De dónde lo tomó? De ese mito azteca, de que llegan los Tenochcas y a un islote y ven la imagen, que porque a Tenoch le había dicho Huitzilopochtli a través de un sueño de que donde encontrara esa representación, ahí fundara una ciudad. Es un mito, pero pues mito no quiere decir mentira. Mito, fundación de Tenochtitlán. A mí me tocó andar ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, precisamente donde supuestamente se fundó la ciudad. Hagan de cuenta, está uno en el Zócalo, caminas una cuadra hacia el sur y te encuentras ahí precisamente una placa donde dice aquí se fundó la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque supuestamente Tenoch, que era el líder de los mexicas, vio en sueños, el dios Huitzilopochtli le dijo, le explicó pues de que donde encontrara esta imagen, ahí fundaran la ciudad y pues supuestamente pues ahí la encontraron. Es un mito, les repito, no quiere decir que es mentira, sino que es una construcción. Bueno, como hay en otros lugares, por ejemplo en Polonia también llegó un hombre, a propósito del Mundial de Qatar, ¿no? Llegó un hombre y donde vio un águila blanca, ahí pensó él fundar la ciudad y ahí fundaron Polska, ¿no? Pero igual, repito, es un mito. ¿Qué más? Entonces, otra cosa que dijo Iturbide, no pronunciar México con J, sino pronunciar México. ¿Por qué? Porque pues a los mexicas se les decían así, mexicas, con she. Entonces, así dijo Iturbide, no digan México, digan México. Pero pues la gente ya estaba acostumbrada a pronunciarlo con J, incluso escribían y pronunciaban Texas con J, y pues se quedó la costumbre. Ok, bueno, entonces ya paso a esta etapa de la explicación de la evidencia. Miren, jóvenes, la evidencia, creo que ya se los dije en un video anterior,
la fecha de entrega. Va a ser en presencial, ustedes van a actuar. Necesito que ya estén formados los 3 equipos mixtos, porque va a haber representación pues de hombres y mujeres. Y estos son los tres procesos a explicar, que básicamente son el tema 13, 14 y 15. Y tienen que ser ustedes antes de la representación, antes de la evidencia, me tienen que entregar un guión. Se los pedí ayer para hoy y pues vamos a trabajar en ello. A ver.